Hola, bienvenidos a todos. Hoy estamos nuevamente con un webinar junto a Yaritza Salazar, quien nos va a estar contando cuáles son todos esos impuestos y derechos laborales en Australia, que son la preocupación de muchos de los estudiantes que están en este minuto en Australia, valga la redundancia. Entonces, nada, Yaritza, agradecerte estar con nosotros por esta valiosa información. Así que te doy toda la palabra. Bueno, Paula, gracias por la invitación y no, feliz de estar acá, poder ayudarles y poderles brindarle la información. Bueno, primero las personas que nos estén viendo y que de pronto no me conozcan, esta soy yo, mi nombre es Yaritza Salazar, yo vengo de la empresa YNS Accounting y somos contadores registrados, tenemos oficinas en Sydney, en Melbourne, en Adelaide y en Brisbane. Y nos hemos enfocado muchísimo en ayudar a la comunidad latina. Como contadores hablamos portugués también, español y obviamente inglés. Y esa es la idea. La idea es poderles brindar como ese mensaje en nuestro propio lenguaje, que son cosas que a veces se pierden, digamos, en translation y que lo puedan entender. Y les invito a que hagan preguntas, que hagamos el seminario súper bien interesante y que nos Interactivo. pregunten, que aprovechen. Súper. ¿Qué queremos hacer hoy? Entonces vamos primero, obviamente, a hablar de nuestras obligaciones tributarias acá en Australia. También muchas personas que están trabajando, que conozcan como sus derechos laborales en este momento. Eh, Tercero, de pronto, ¿qué pasa si no hacemos las cosas bien? ¿Sí? Y por último, también tenemos ciertas personas que se están todavía devolviendo a su país y están en ese plan de devolverse, como qué pueden reclamar en ese momento que quieren devolverse del país. Bueno, entonces, digamos que acá en Australia vamos a hablar de nuestras obligaciones como estudiantes e incluso como personas ya residentes. Nosotros podemos tener como dos clases de ingresos. O trabajamos con Tax Fund Number o trabajamos con ABL. ¿Sí? Entonces, estos dos números son gratis, los pueden sacar y, esas son como, esto es ser empleado, Tax File Number, y ABN es cuando tú eres tu pequeño negocio, llamámoslo así, ellos lo llaman acá ser un solo trader. Entonces, estas son nuestras dos formas de ingresos. ¿Qué pasa? Cuando decidimos trabajar con Tax File Number, generalmente tenemos un salario fijo, horas, y nuestro empleador es el que nos quita como el impuesto que tenemos que pagar en ese pedacito que ellos nos están pagando. Generalmente ellos nos entregan una forma como esta, que nosotros llenamos y vamos a trabajar part-time. Si somos residentes, generalmente decimos que sí, si tenemos más de 6 meses de estar acá. Y esta es la forma que nos entregan y también con el Tax File Number nos tienen que pagar pensión. Entonces nos envían la forma del tax y la forma de la pensión para que les digan, bueno, ¿usted dónde quiere que yo le coloque la pensión? ¿Qué pasa muchas veces? Que a veces cuando llegamos a Australia por primera vez no tenemos fondo de pensión, digámoslo así. Entonces, muchas veces ese primer empleador que tienes, o hay unos empleadores que automáticamente como que te enrolan en el superannuation fund que ellos utilizan. Okay. Entonces, eso puede pasar. La recomendación es siempre tratar de tener uno solo. Pero esos son como las diferencias entre tener que trabajar con Tax Fund Number y con ABN. Perfecto. Yerisa, te interrumpo ahí un segundo para hacerte una pregunta sobre esto mismo, que ha Sí. sido un tema que hemos visto bastante en los grupos de estudiantes en Australia y que es una preocupación muchas veces, de que no conocen cuándo el empleador debe ocupar cuál de estos números. O que muchas veces les dicen, sí, yo te contrato, pero con un MBA y en vez de un tax file number. Eso, ¿cómo lo debe manejar un estudiante desde tu recomendación? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que para que uno, y eso es lo que llamamos, hay una cosa que se llama chain contracting con ABM. Entonces, ¿qué ha pasado? Y eso se ha vuelto muy popular, que los empleadores, para tener que ahorrarse en este papeleo precisamente, de hacer el payment slip, de pagar superannuation, de hacer todo esto, ellos dicen, no, me queda más barato, si digamos, te pago $25 con tax al number, te los pago con ABN y ya, y paremos de contar. Pero es muy importante entender que para que
eso sea legal también, porque muchas veces, incluso si tú estás trabajando con ABN, también tienen la obligación de pagarte superannuation, ¿sí? Entonces, hay 4 características muy importantes que se tienen que cumplir para que realmente esa persona esté trabajando como un contratista. La primera es que esa persona pueda delegar, ¿sí? La segunda, que no se le paguen por horas, sino que se le paguen por servicios. Tercera, que generalmente esa persona coloque como el equipo de lo que con el trabajo que está haciendo. Y última, que los daños o lo que quede mal hecho lo tenga uno que arreglar. Entonces, hagamos mejor un ejemplo. Hagamos de Ok. cuenta que ahorita yo soy estudiante, conseguí trabajo, no sé, en Clinic, ¿sí? Ujú. Y estoy limpiando casas. Entonces, si tú me contratas y tú dices, listo, Yaritza, voy a trabajar y yo te voy a pagar, no sé, $100 por casa que limpies, ¿sí? Entonces, en ese momento, si por lo menos a ti no te importa si yo voy con mi hermano, con mi novio, con mi amiga a hacer la casa, o si me demoro 1 hora o 5 horas, y si yo tengo que llevar todo lo que tengo que llevar para limpiar la casa, y si la casa queda más limpia, tú me llamas y me dices, Yarisa, tienes que volver porque quedó mal hecho el negocio. Eso es ser subcontratista y no me tienen que pagar superannuation porque tengo esas libertades. Tú me estás pagando $100 por esa casa y yo tengo que entregarte ese resultado. Ok. Diferente si tú me dices, Yaritza, te vienes a trabajar conmigo de 8 a 12, te pago $25 por hora y tú eres la única que puedes hacer el trabajo porque a mí me gusta como tú limpias. Tienes que lavar con mis productos que yo estoy pues proveyendo y pues si queda algo mal, pues me toca pagarte otra hora extra para que vuelvas y limpies de pronto lo que al cliente no le gustó. Entonces, Perfecto. si ves la diferencia que ocurre es, tiene que existir esas 4 Variable. variables o factores Ujú. para que realmente sea un genuine ABM payment. Eso es lo Perfecto. Creo que queda súper claro con eso y te agradezco que lo aclaremos, Yerisa, porque yo sé que es una de las cosas que preocupa a los estudiantes, el hecho de no saber cuándo es con ABN o cuándo es con un tax file number o, ay, voy a perder el trabajo por no tener un MBA. Y claro, el MBA es cuando ¿Qué es tú lo que das un pasa, sí, Paula? servicio. Y uno entiende mucho a los estudiantes y es que obviamente con el nuevo sistema de reporting para la gente cuando trabaja con Tax Fan Lambert están esas horas de trabajo. Ujú. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de pronto me adelanto un poquito acá, no sé si lo tengo por acá, sí, acá. Ahora hay un sistema nuevo que se llama STP. Entonces, cada vez que tu empleador te paga con Tax Fan Number, ellos tienen que enviar ese reporte a la oficina de impuestos y en ese reporte van las horas de trabajo, ¿sí? Entonces, obviamente el estudiante dice, no, pues de pronto o no me pagan superannuation o me pagan un poquito menos, pero con ABN no tiene las horas de trabajo registradas en ningún sitio. Mientras que con Taxable Number, sí o sí, el ATO ya va a recibir esa información de tu payment slip. Súper. Entonces, esa es como también que es, sí, es una situación un poquito difícil para las personas, especialmente cuando lo que ganan con Taxable Number no les alcanza para cubrir sus gastos. Claro. ¿Sí? Y pero yo como siempre les digo, o sea, al final de cuentas, cada uno sabe como las reglas de cuántas horas puede trabajar y mucha gente toma el riesgo. Y es como todo en la vida, yo les digo, es up to you, o sea, tú sabes que te estás arriesgando, uno no sabe si vienen mañana, pasado mañana o si no vienen a revisarte. Entonces, Exacto. ese es como con el dilema que tienen que vivir eh, cuando trabajan de más. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias por la aclaración, Yaritza. Con gusto. Entonces, sí, entonces estábamos diciendo, entonces la gente que está con Tax on Number, este es como el ejercicio, les tienen que dar el payment slip, que es como lo que te estaba mostrando, que es lo que ellos envían. Ujú. Mientras que cuando estamos con ABN es totalmente contrario, solamente le mandamos una factura a esa persona, cuánto fue y ya. Y me pagan eso y yo soy responsable de pagar los impuestos. Ya al final del año hago mi declaración de impuestos y pago mi tax de acuerdo a mi nivel de ingreso. Em, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces llegó el final del año.
que acá es diferente a Sudamérica, entonces acá va de julio a junio. Ujú. Y ahí tengo que hacer mi declaración de impuestos. ¿Qué también puede pasar? Que no creo que haya pasado mucho, pero a veces pasa que la gente, este año no vamos a tener lo que llamamos taxes no necesarios, que pasa mucho cuando la gente llega por lo menos en mayo o llega en junio y sacan su tax return, pero nunca trabajaron o no empezaron a recibir ingresos antes del 30 de junio. Entonces, incluso cuando no recibimos ingresos, necesitamos informarle a la oficina de impuestos, mira, sí, saqué un tax on number en mayo, llegué a Australia 2 meses, no trabajé, entonces no tengo que hacer declaración. Y Perfecto. por último, es la registración al IVA o al GST, como lo llamaríamos en Sudamérica. Ujú. Esto solamente se va a aplicar si nuestros ingresos con ABM superan los $75,000. Ok, Si no, no nos tenemos que preocupar de esta. perfecto. Yerisa, y sobre estas obligaciones tributarias que tú me decías que funciona distinto en Australia que en Latinoamérica nosotros tenemos que hacer estos taxes mensualmente. Ok. En Australia funciona igual para cuando tienes una empresa, por ejemplo, en el caso de un MBA, o es una vez al año, 2 veces al año. Es generalmente una vez al año que tú haces tu declaración de impuestos, ¿sí? Entonces, estas son las tablas que tenemos para el 2021, ¿sí? Que son muy generosas para decirte la verdad. O sea, digamos que en este momento los estudiantes llegan a ganar hasta $45,000 y el tax en $45,000 van a ser solamente $5,092, ¿sí? Casi un Perfecto. 10%. O sea, son muy, muy generosas, digámoslo así. ¿Qué pasa? El tax se declara una vez al año solamente. ¿Qué Ujú. pasa con la gente que trabaja con ABM? Digamos que este sea tu primer año y tú hiciste tu declaración de impuestos y te tocó pagar $2,000 con ABM. Ujú. El año que empieza, acá existe algo que se llama Pay as you go System o Pay as you go Installments, que es algo muy parecido a lo que tenemos en Sudamérica que se llama como la renta presuntiva. Ujú. Que entonces tú dices, listo, en el 2021 me tocó pagar $2,000, entonces la oficina de impuestos dice, yo creo que para el 2022, basado en lo que ganaste en el 2021, tienes que pagar los mismos $2,000. Entonces, cada 3 meses quiero que me vayas mandando 500, 500, 500 y ese dinero que me vas enviando, yo te lo guardo para que cuando hagas el tax del 2022 ya tengas un crédito en esa cuenta tuya, Perfecto. ¿sí? Pero generalmente eso, el ATO, nosotros enviamos el tax y el ATO es el que decide, dependiendo a tu nivel de ingreso, si has entrado al sistema del Pay As You Go o no. Perfecto. ¿Sí? Yeritza, y te hago una pregunta con respecto a lo que hablábamos hace un segundo. Si, por ejemplo, yo llegué el año pasado a Australia, o el año Ujú. antepasado, pero no trabajé, ¿tengo que pagar impuestos igual? No tienes que pagar impuestos porque obviamente, mira, tu ingreso, digamos, nunca fue más de 18,000, pero sí tienes que hacer la declaración de impuestos, ¿sí? Porque Independiente que haya entonces, trabajado o no. Ok, indiferentemente, porque obviamente tú sabes que no trabajaste, pero la oficina de ujú, impuestos no lo sabe. perfecto, Entonces, por eso es que nos toca o hacer el tax no necesario o hacer un tax full si trabajamos con tax on number o con IBM. perfecto, ¿Sí? súper. Sí, entonces estos son los rates para este año, entonces podemos ganar hasta 18,000, no pagamos, Ujú. y vamos a 45, pagamos el 19 y así sucesivamente seguimos subiendo hasta el 45%, que es la tabla más alta que tiene Australia en estos momentos. Perfecto. Esos rates son sobre lo que tú ganaste durante el año, ¿cierto? Durante el año, entre julio y junio. Y muy Perfecto. importante, después de los gastos, o sea, como de lo neto neto que ya me quedó, Ujú. se aplican estos rates. ¿Y qué tipo de gastos se consideran para eso, Yeritza? Ya llegamos a eso en un Ah, momentito. ok, Ujú. perdón. No te preocupes. Entonces, esta es la tabla. Quería mostrarles otra tabla que a veces tenemos, ya no muchos también, pues con este COVID no hemos tenido Ya muchos sé. Working Holiday, pero obviamente las personas de Working Holiday tienen una tabla un poquito diferente, que es el 15% de primer dólar hasta los $45,000. ¿Sí? Ok. Esa es como la única diferencia.
Y también que es importante, que también son muy buenas noticias, este año tenemos algo que se llama un Long Income Tax Offset, el cual casi que lo doblaron, era 445 el año pasado, este año pasó a 700, entonces son como $700 de tax que no nos toca pagar, que el gobierno está dándole como a lo que ellos llaman low income, a las personas que tienen low income, que ellos los consideran acá en Australia, lo creas o no, personas que ganan menos de $66,000. Entonces, Bueno, ellos consideran que eso es un low income y entonces vamos a aplicar unos tax offsets que todo esto lo que hace es ayudarnos a pagar menos impuestos al final del año. perfecto. ¿Sí? Y hay otro también que se llama el Middle Income Tax Offset, que ese también está de 1,080 y también se aplica hasta salarios de $126,000. Entonces, todo esto es lo que uno cuando hace la declaración de impuestos trata como de aplicar para que le baje a uno menos, o sea, tenga que pagar menos. Perfecto. Tú me Eh, preguntabas que cómo lo hacíamos antes. Entonces, hay dos sí. opciones, como decir, de hacer el tax. Una opción es gratis, que es hacerlo a través de la cuenta de MyGov, ¿sí? Donde tú creas tu cuenta, tú entras, tú llenas el formulario, esa es la opción gratis. La segunda opción es hacerlo a través de la cuenta o sea, a través de un contador, ¿sí? Pues las ventajas del contador es, la idea es esa, por lo menos mirar los gastos, que las formas queden bien llenas, también te dan mucho más tiempo para hacer la declaración, tendrías plazo hasta mayo del 2022, digámoslo así. Em, y obviamente si existe alguna auditoría en cualquier momento, la idea es que el contador te represente y te ayude con cualquier problema que pueda incurrir con el EITI, ¿sí? Perfecto. Y que obviamente eso no pasa si tú o sea, si tú lo haces solito, pues tú te tienes que representar solito, o Claro. si tu amigo que no es contador te hizo el favor de hacértelo en la cuenta de MyGo, pues esa responsabilidad sigue siendo tuya, ¿sí? Que eso Perfecto. ha pasado mucho. Me imagino, y ahí entran ustedes a arreglar Arreglar cuando. todos los chicharrones que nos envían que Sí. llegan. Yaritza, tenemos una pregunta desde Facebook. Jorge Iván nos Sí. pregunta si es que van a haber algunas excepciones debido a la pandemia actual y el COVID. No, realmente no. Están los tax offsets que te acabé de mencionar, que es Ujú. como, son muy generosos. Subieron Sí, la total. tabla del tax del 37 a 45, pero que digamos que no tengamos que pagar impuestos porque sea el COVID o algo así, no. Entonces, ellos lo que están tratando es ser muy flexibles, eso sí, en el sentido de dar más tax offsets en los payment plans, que a veces la gente no tiene el dinero, es ser más flexibles en los payments time y los plazos, ¿sí? Pero no en decir no tienes que pagar el impuesto. Sí. Perfecto, muchas gracias, Yaritza. Bueno, entonces cuando vamos a hacer nuestra declaración, como les decía, ¿de dónde sacamos la información o qué es lo primero que vamos a buscar? Ujú. Entonces, cuando trabajamos con Tax File Number, el empleador tiene que enviar esto a la oficina de impuestos, que es lo que llamamos un income statement, y el empleador va a aparecer ahí cuál fue tu ingreso y cuánto tax esa persona te descontó por ese ingreso. Entonces, Ok. esa es la información que necesitamos si estamos con Tax File Number, que es este sistema que te decía donde ellos reportan automáticamente eso. La otra, y que acá es una parte medio gris, que es la parte de los ingresos en cash. Yo creo que ahorita no hemos tenido mucho cash, pero no deja de existir. Ujú. Entonces, legalmente, y dicen, todos los ingresos son taxables, incluyendo el cash, ¿sí? Desde el punto de vista de impuestos. ¿Qué pasa? Que si el cash no está en la cuenta, pues ellos no tienen forma de saber, ¿sí? Ujú. No lo metan a la cuenta. Sí, porque si lo meten a la cuenta, deja de ser cash. Claro, Entonces, pero oficialmente y en la letra chiquita, como lo pueden ver acá, la Oficina de Impuestos dice que también cualquier trabajo en cash es un ingreso que se tiene que declarar. claro. Em, Ahora, ¿qué pasa si yo ya no trabajo con Tax File Number, sino trabajo con ABN? Entonces, acá
la idea es pues tener todos mis invoices. Acá la forma más fácil y lo que yo les recomiendo es saquen su extracto bancario y miren las facturas que le pagamos y esa vamos a sumar y eso va a ser nuestro ingreso por ABM. Ujú. ¿Qué pasa? Hay ciertas industrias donde la gente que nos paga, digámoslo así, ya le va a reportar al gobierno cuánto me ha pagado con ABM, que Ok. es la construcción, es la limpieza, los domicilios, el IT y lo que llamamos la share economy, que es Uber, Airbnb, Itasca y OneFlare. Entonces, digamos que en estas ocupaciones, el gobierno lo que busca es que tú seas honesto. Él dice, nosotros ya sabemos usted cuánto ganó, vamos a comparar cuánto es lo que usted va a colocar en su tax return a ver Claro. si nos cuadra y es lo mismo. Pero si no Perfecto. estamos en estas, si no estamos haciendo, no sé, marketing o otra cosa, la idea es esa, pues la idea es ir por nuestro bank statement, qué invoices nos pagaron y declarar esos ingresos. Perfecto. Una cosa que este año ellos sí están molestando muchísimo, muchísimo es lo de los cryptocurrencies. Se han vuelto muy Muy famosos. Hay populares en muchos Australia. estudiantes que están Sí, haciendo también mucho cryptocurrency y perdón, y obviamente el cryptocurrency es una forma de ingreso, que es un ingreso que se llama un capital gain, ¿sí? Que es como una ganancia ocasional de que compraste un activo en 100 y subió a 200, entonces hiciste una ganancia de 100. Eso también es ingreso para los ojos del gobierno y especialmente cuando el dinero entra y sale y se usa dinero que se generó acá en Australia. wow. Y los otros que también ellos están revisando mucho es Austrac. Con esto de la pandemia empezó a salir dinero para todo lado. Entonces, ellos dicen, no hay problema que usted saque dinero de Australia, necesita mandar dinero a Colombia, a México, a Chile, donde sea, porque tu familia tiene problemas financieros, pero asegúrese que ese dinero que usted me está enviando afuera ya pagó impuestos. Lo mismo. Entonces, Austra, ¿quién es? Es el que vigila y dice, listo, Yaritza, no sé, mandó $20,000 para Colombia durante todo el año. Miremos el tax return de Yaritza, si ella colocó por lo menos que tiene ingresos, no sé, de 20, 25, entonces obviamente ahí está reportando ese ingreso que ella mandó overseas. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a mirar los gastos, lo que tú me preguntabas antes. Ujú. Entonces, la idea es eso, coloco como todo mi ingreso, tax fund number, ABN, cryptocurrencies, cash, todo como en una bolsita. Vamos a mirar cuánto me suma y de ahí decido, tengo que hacerme deducciones contra este ingreso. ¿Qué deducciones el gobierno nos permite? Nos permite las deducciones que estén relacionadas a ese ingreso que estoy generando, que necesito uniforme, que necesito teléfono, transporte, que estoy trabajando, no sé, en construcción y me tocó sacar la white card, que estoy trabajando en un bar y me tocó sacar la cosa del liquor license esta para manejar licor, que estoy de nanny y de pronto me tocó sacar el working with children. Entonces vamos a mirar, es listo, para hacer este trabajo, ¿yo qué necesito? Esto. Y esos son los gastos que vamos a deducir y los gastos que es importante que los tengamos registrados de alguna forma, sea digital o sea física. O sea, o tengamos el recibo físico o lo tengamos por lo menos en nuestra cuenta bancaria. Perfecto. Y la idea del gasto, y acá es súper importante que quede claro, el gasto me ayuda a deducir el ingreso, no es que me devuelvan el gasto. Porque, Ujú. ¿qué me pasó por lo menos el año pasado? Y lo mismo, ¿no? Que mi amigo, que mi vecino me dijo, vaya, cómprese un computador, que es que esa plata se la devuelven de los Claro. taxes. Entonces la gente iba y se compraba computadores de $2,000 o hasta un carro. Decían, Yaritza, listo, ¿y cuándo van a devolver los $2,000 de computador? Yo le decía, nunca, porque ese gasto Se te deduce. deduce el ingreso, pero no te lo devuelve. Entonces, súper, Claro. súper importante que eso quede claro. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coge su ingreso, digamos, $22,000, gastos de tanto, y la idea es llegar a un ingreso de 20,000. Y ya, o de la tabla y no, y pagar los menos impuestos que se pueda. Perfecto. Yaritza, tengo otra pregunta acá. ¿Qué pasa si no declaro? Bueno, entonces ya voy a llegar a esa parte, creo que ese es el tercer punto, que las Yo me multas que hay adelanto. acá por no declarar. Perdón. Listo. Eh,
Bueno, entonces siguiendo con los gastos, entonces sí, vamos a mirar nuestro uniforme, nuestros permisos, nuestras donaciones. Y ahorita con el COVID también mucha persona que trabajó de la oficina, entonces si trabajé de oficina, el internet, si compré una silla nueva, una mesa nueva, todas esas cositas las vamos a estar revisando si se cumplieron. Perfecto. Exacto, entonces acá lo que te decía, computer de los de la oficina. Pero tiene que estar relacionado con el rubro, lo que decías tú. O Sí, sea, exacto. Sí, entonces por lo menos, no sé, Paula, si a ti de la agencia te dijeron tienes que trabajar 2 semanas, entonces pues estoy trabajando así en línea y está relacionado a lo que estás haciendo. perfecto. ¿Qué otra cosa que no les recomiendo es, si no tienen los soportes, no coloquen los gastos, ¿sí? Ujú. Porque a veces el gasto puede hacer una diferencia, no sé, de 200, $100 o a veces hasta $50 y colocan gastos y mienten en el tax return que no tienen. Y después en caso de una auditoría o esto, pues no solamente tienen que devolver la plata, sino que los multan. Entonces, y las multas son caras, entonces acá tenemos las multas que dicen, la más bajita es el 25%, una que se llama recklessness, que es cuando digamos que tú sabes que estás haciendo la cosa mal y lo envío, que es el 50%, y cuando se llama el intentional disregard, que es la penalidad del 75%. Ouch. Entonces, por eso a veces yo le digo, no, pues es que a mí me va a llegar $70 más, pero coloqué $3,000 que no tenía. Yo le dije, pues no sé. Esa es como la recomendación. A veces no es worth it. Perfecto. Paula, Yaritza, Paola nos pregunta qué está relacionado con esto, con el tema de los gastos. Los gastos por gasolina o reparación de tu auto, de tu carro, cuando tú trabajas con él, ¿sí pueden ser considerados como gastos? Paola, depende. Ahí, si trabajas con Taxfund Lambert y el carro lo usas solamente para ir de tu casa al trabajo, no. Si trabajas con ABN y tienes que ir a ver a clientes, vas de un sitio de trabajo al otro, en ese caso sí. La única vez que de pronto lo podíamos reclamar con Tax Fund Number es si tú, digamos, Paola, llegas a tu sitio de trabajo y de ahí tienes que ir a ver a un cliente o tienes que ir a otro sitio de trabajo, pero ya después de haber llegado como a tu trabajo principal, en ese caso sí. Perfecto. ¿Sí? Desafortunadamente, y a veces eso es, digamos que es una pregunta muy común y a veces muchas veces me dicen, no, Yaris, es que me tocó comprar un carro para poder ir a trabajar, Trabajar. digámoslo, Ujú. porque no podía conseguir el trabajo. Indiferentemente, no es deducible, ¿sí? Porque obviamente mucha gente trabaja con Tax Fund Number y si el ATO abre esa ventana para dejar reducir el transporte, pues es millones y millones que pierden en, digamos, en impuestos porque todo el Claro. mundo podría reclamar el running del carro de la casa al trabajo. Y Yaritza, en el caso, por ejemplo, una persona que trabaje en Uber Eats o en alguno de esos delivery, que Total, hay, ellos sí, o sea, ellos están con ABN y eso es inneto al trabajo que están haciendo. O sea, ujú, ellos necesitan el carro sin problema. Ellos sin problema perfecto, lo pueden deducir. ¿Sí? súper, muchas gracias. Em, bueno, entonces acá, como les decía, ¿qué no les recomendaría hacer? Colocar gastos donde no los hemos incurrido. Otra cosa, por favor, asegúrense que la persona, o sea, yo soy contadora, pero yo no soy la única contadora que hay en Melbourne o en Australia. La persona que les vaya a ayudar sea una persona registrada. Entonces, acá tenemos un link que se los vamos a dejar. Si alguien te dice, mira, te voy a ayudar, Paula, a hacer el tax return, asegúrate que es registrada porque el año pasado, especialmente como con el reclamo del superannuation también, había muchos chicos que esta persona, como no son registrados, se quedan con el acceso a la cuenta de MyGov. Y ese acceso lo tienes que tener tú. Y tenemos personas que estas personas reclamaron la superannuation y ni se enteraron. Entonces es súper delicado que esos accesos o los hagan una persona que está registrado o tú mismo tienes tu acceso a tu cuenta de MyGov. Ok. Y obviamente, si estas personas les cobran, desafortunadamente no es un gasto deducible porque estas personas no están registradas.
y a veces no les entregan tampoco copia de lo que hacen. Entonces, esas serían como las recomendaciones. Asegúrense que esa persona que les va a ayudar esté registrado, que les den una factura si realmente están registrados y que le den copia de lo que están enviando a la oficina de impuestos. ¿Esa factura, Yaritza, puede ser usada como gasto? Totalmente, totalmente. Y esa es como la ventaja del contador, que de pronto si te vas a gastar, no sé, 100, $150, lo que te cobren, pero es un gasto deducible. Entonces Perfecto, es un gasto que te puedes colocar en tu declaración de impuestos. perfecto. Paola nos indica por Facebook que ella trabaja con Tax File Number, la chica que nos preguntaba por los gastos de Por los gasolina y de no, reparación. Paula, entonces no. Desafortunadamente, si es travel, casa, trabajo, no se puede. Perfecto, muchas gracias. Em, ¿Qué es la última parte que sí es importante en el tax return de pronto para los estudiantes, los que no tienen visa permanente, es la parte del Medicare. Entonces, ¿qué es el Medicare? Digamos que la salud pública en Australia es gratis, entre comillas, pero la forma como el gobierno la cobra es que al final del año pagamos Medicare. Y así es como ellos subsidian los hospitales públicos. Ujú. Cuando hacemos la declaración de impuestos, el gobierno no sabe si tú eres estudiante o tú eres residente. Entonces, ellos nos cobran el Medicare. Y nosotros como estudiantes les tenemos que decir un momentico, soy estudiante, no me lo cobre. Y para hacer eso tenemos que hacer un proceso extra que se llama el Medicare, donde nos toca llenar una forma, enviarla con el pasaporte, la forma y las visas, y ellos nos van a mandar una carta y nos dicen, usted no tiene que pagar el Medicare, y de esa forma uno no paga, en este caso por lo menos fueron $800, en este otro caso $647, ¿sí? Perfecto. Esto Yaritza, es en el caso de las personas que están con otro tipo de visas tipo Working Holidays o alguna British Visa, ¿ahí sí va el Medicare o no? generalmente el Medicare solamente, y tú vas a saber si tienes Medicare porque es cuando tienes visa permanente. Ujú. Y con Working Holidays solamente hay como 2 o 3 países que tienen un agreement con Australia donde la persona puede venir y usar el sistema público de salud. Entonces, por lo menos tenemos la gente de Italia que pueden los primeros 6 meses usar el sistema público de salud y no les cobran nada. Tenemos la gente de New Zealand, la gente de Inglaterra. Ay, se me acaba bueno, hay otro país de Europa también que tiene sí, y Working entonces Holidays. esos países en particular, pero ellos están nombrados en la lista de la forma de Medicare. Entonces, tú Perfecto. vas a saber si te toca pagar o no, porque si tú vas a un hospital público como estudiante, no te dan mejor dicho, no te dan una aspirina sin que se den de cuenta que primero tienes el Private Health Insurance. Y en cambio, cuando tienes Medicare, pues no tienes que hacer eso. Perfecto. ¿Sí? Entonces, la carta que ellos nos envían es muy parecida a esta carta, donde nos dicen, sí, usted no eres Medicare entitled de esta fecha, y con esta carta es que yo le digo al gobierno, bueno, de acuerdo a esos 647 que me cobró, devuélvamelos. ¿Sí? Y esto es importante, la cantidad de plata que los estudiantes pierden con el Medicare es increíble. Es increíble. Entonces, a veces yo les digo, mira, o sea, no quieren pagar un contador por, no sé, 100, $150, pero están felices de ir a perder 647 o $800. Entonces, el Medicare es una parte que es súper, súper vital saberla. Ujú. Em, y ahora sí, ¿qué pasa si no lo envío? O sea, que eso es como la pregunta del millón. Entonces Sí. acá tenemos lo que llamamos el failure to lodge penalties, que en este momento son de $900. Entonces cuando tú no haces el tax, ellos te cobran $900. Sin embargo, para serte honesta, la oficina de impuestos australiana es muy flexible o muy buena, llamémosla así. No es como, no sé, en Colombia, donde tú dices, te estuviste un día tarde y aquí va su multa y no importa si te paras en la cabeza, no te la quita. Entonces uno lo que trata es, mira, no, qué pena si él era estudiante, entonces le toca hacer una carta, explicar por qué no lo mandó, que tenía de pronto la información incorrecta, ¿sí? Pero mire, no me la cobre. Entonces, Se y puede ellos son muy apelar. factibles, ¿sí? Ellos la reversan, ¿sí? Casi 9 de 10 no la reversan.
¿Cuándo tenemos problemas para reversarla? ¿Y cuándo realmente no les gusta? Cuando el estudiante tiene que pagarles plata a ellos. Que eso nos Ya. pasa muy seguido. Ujú. Que hay estudiantes que trabajan con ABN y lo llevan haciendo por 1 o 2 años y que ellos saben que les toca pagar plata al gobierno y dicen, no, pues no lo voy a hacer porque yo sé que me toca pagar plata. Entonces, en esos casos, después cuando hacemos el tax y les toca pagar, es donde las multas sí caen y es muy difícil de reversarlas porque ellos dicen, y especialmente cuando se acumulan de 1 o 2 años, Claro. ellos dicen, pero es que usted intencionalmente obviamente no lo envió era porque nos debía plata. ¿Sí? Pero bueno, ese es como el worst case escenario, digámoslo así, y por eso es que uno trata de que eso no pase y estar al día, o si por X o Y motivo se atrasó, Ujú. tratar de hacerlo lo más pronto posible y, y pues si pasa, pues ir por el lado amable de remitir las penalties que coloque. Perfecto. Yerisa, tenemos a una chica, bueno, Paola, que está súper interesada, me estaba preguntando si le podemos dar tus datos para que se pueda contactar contigo. El equipo va a poner un link de contacto para que le podamos ya enviar tus datos y toda la información que necesita. Claro que sí, Paola, con mucho gusto. Te mandamos nuestros datos. Como tal, digamos, como el año financiero no se acaba sino hasta el 30 de junio del 2020, los taxes se pueden empezar a enviar después del 1 de julio. ¿Sí? En este momento no tenemos lo que llamamos sistema electrónico, entonces no podemos enviar impuestos, sino el 1 de julio ellos abren el sistema y se empieza. Entonces, con mucho gusto te podemos ir preparando, Paola, para cuando llegue esa fecha y si esto es tu primer año, aseguramos que tenemos todo listo para esa fecha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, llegamos como a nuestra última parte, que es la Ujú. parte del superannuation. Por la pandemia también, digámoslo así, hay muchos estudiantes que se fueron, hay muchos que se quedaron, pero las personas que se fueron y especialmente con esta pandemia y la falta de trabajo, digamos, en Sudamérica en este momento, la superannuation se vuelve como una fuente de ingreso, sí la tiene. Que sí es muy importante entender, para poder reclamar la superannuation es mirar que la visa esté cancelada, ¿sí? Si no tenemos visa cancelada, entonces cuando salimos hacemos 2 cosas, la superannuation y los impuestos. Entonces, en este momento por lo menos hay chicos que se han ido y tenían impuestos, no sé, porque alcanzaron a trabajar de julio a diciembre, ¿sí? Ujú. Entonces, y ellos dicen, no, es que no puedo esperar 2 meses o 3 meses para hacer el tax, yo necesito ese dinero ya. Entonces podemos hacer algo que se llama un early tax return, donde Ujú. reclamamos el tax return de ellos porque ya salieron del país, porque ya no están generando más ingresos en Australia, ahorita en lugar de esperar hasta el 30 de junio. Perfecto. Y entonces, ese es un proceso que hacemos y después viene el proceso de la superannuation, que sí es muy importante entender con la superannuation, que como tenemos visa de estudiante, solamente nos van a devolver el 65%. ¿Sí? Ok. Pues que, y sí, el otro es el tax, digámoslo así, el gobierno cobra el 35% de tax y pues ni modo, eso es lo que es. Y súper importante, tener la visa cancelada, dejar una copia certificada del pasaporte. em, Algunas personas tienen más de $5,000, entonces tenemos que hacer una forma que se llama la 194. Y la recomendación también es de pronto dejar la cuenta bancaria en abierta en Australia hasta que reciban esos ingresos y una vez han recibido esos ingresos, escribirle al banco y cerrar su cuenta. Ese es como el proceso que recomendamos. Em, para las personas con Working Holiday, las noticias sí no son muy buenas porque lo que ellos reclaman del superannuation es solamente el 35%. Ok. Eh, que también quería traer acá hoy rapidito era la parte de los salarios. Entonces, el salario, digamos que desde el 1 de julio del 2020, el salario mínimo en Australia es del 19,84 con tax file number, trabajando part-time y trabajando full-time. Entonces, para esas personitas que estén buscando trabajo y que digan, listo, no sé cuánto me deberían pagar,
Ese Lo es que el yo les digo, mínimo. o sea, mínimo, no sé, digamos $20 por hora con tax file number. La pregunta de millón, ¿con ABN existen horas mínimas? No, porque con No, ABN tú trabajas por servicios, entonces tú claro, supuestamente dices cuánto cobras de acuerdo a tu servicio, ¿sí? exacto. Pero si estamos hablando del modelo que estábamos hablando antes, donde simplemente es por darle más horas, pues la hora mínima en Australia, esto es casual y part-time, perdón, full-time y part-time. Si trabajamos casual, entonces va a subir un poquito más, sube un 25% de este 19.84. Creo que queda como en 24.7 o algo así, casi $25 cuando trabajamos casuales. Perfecto. Yerisa, te hago una pregunta con respecto a lo que tenías anteriormente con respecto a los taxes una vez que el estudiante ya vuelve al país, por ejemplo, porque yo sé que hay muchos casos de estudiantes que se devolvieron, que pescaron el primer vuelo en el fondo y se Sí, devolvieron a su país y dejaron como todo medio botado, sin que, sí. bueno, no sé qué otra palabra usar, pero como, ya, listo, me voy, me devuelvo a mi país. ¿Cuánto plazo tienen como para presentar esos documentos o ya no los podrían presentar estando fuera? ¿Tienen que estar dentro de Australia para hacer ese cierre de taxes? No, Paula, ellos lo pueden hacer, incluso te digo que nosotros les hacemos taxes así a gente que se haya ido 1 año o 2 años fuera del país, que sí es lo único que le toca hacerlo a través de un tax agent, ¿sí? Porque generalmente, ¿qué pasa con las cuentas de MyGov? Ellos por seguridad te van a mandar como un teléfono, un PIN, y muchos pues ya no tienen ese teléfono. ¿Sí? O Exacto. tienen un teléfono que entregaron o no registraron, entonces eso les va a limitar un poco El hacerlo a acceso. través por ellos mismos. Pero nosotros como tax agents podemos hacer eso, ¿sí? Nosotros podemos, obviamente, lo que te digo, si ellos necesitan el dinero ya y no pueden esperar, uno puede hacer un early tax return para que les llegue el dinero antes, o si no, podemos esperar al 30 de junio que tenemos el sistema electrónico. Perfecto. Y esa es la Súper. invitación que le hacemos, porque mira, hay tanto dinero que los estudiantes también dejan atrás, Pierden. pierden dinero que les da miedo, volvemos al punto, por lo menos teníamos una niña, creo que hace como 3 meses, eh, que no quería pagar, que no había hecho el tax porque el contador que tocaba pagarle y tenía un refund como de $2,800. Entonces me dijo, no, pues si hubiera sabido esto, lo hubiera hecho hace no sé qué, y yo sufrí para el colegio y para el depósito y no sé qué. Entonces yo les digo, no le tengan miedo, o sea, ya sabemos que si trabajamos con ABM, pues Ujú. definitivamente sí o sí, pues nos va a tocar pagar, la idea es no, pero pues Claro. ahí está la tarea del contador, tratar de colocarte lo que más se pueda para que no. Pero si tienen tax file number, entonces los chances, y con estos tax offsets que están introduciendo tan generosos en este año Ujú. 2021, los chances de que tengan un buen refund también suben. Perfecto. Y lo que decías tú, Yerisa, cuando toman un contador, ese gasto se reduce de lo que tienen, Sí, exacto, es como es un gasto. gasto más. Súper. Tengo otra Sí. pregunta acá en Facebook. Ujú, Nos dicen, yo trabajo como casual con Tax File Number, pero hago entre 40 a 50 horas por semana porque mi visa es de dependiente de estudiante de doctorado. ujú. Pero aparte, tengo ingresos directos también como cuidadora. ¿Cómo puedo formalizar ese ingreso? Como de Nani, me imagino que ella es lo que ella hace. Ese ingreso entra como si fuera con ABN. Entonces, digamos que cuando hacemos el tax hay una sección que se llama como business o personal service. Ujú. Entonces, ellos lo toman ahí en la parte del ABN. Obviamente, ya no, de pronto no tiene un ABN porque las personas que tú cuidan raramente son personas que no tienen negocio y no te van a pedir Claro, una factura, ¿sí? Entonces, pero se coloca el ingreso en esa parte, especialmente cuando ellos te consignan, porque si está en tu cuenta, ahí está el ingreso. eh, eh, y obviamente, pues ahí volvemos la parte de lo que estábamos hablando. Entonces, tienes que usar, digamos, transporte para ir a cuidar a esa persona. De pronto tienes que comprar uniforme especial o empezamos a mirar como qué gastos estás incurriendo para generar ese ingreso también. o sea, en su caso sí le convendría tener un MBA también y no solo el tax file number. Al tax file number. Ajá. Perfecto.
Bueno, una cosita también antes de que se me pase este slide. Entonces, estábamos hablando como la hora mínima, que son los 18, digamos los 20, redondeémoslo. Ujú. Y aparte de eso, nos tienen que pagar la superannuation, que era lo que les decía. Si uno gana más de $450 al mes, la superannuation es algo que obligatoriamente, sí o sí, digamos, el empleador tiene que pagar. Perfecto. A Yeritza, veces, tenemos una pregunta aquí. ujú, Carolina Hernández nos dice, trabajo en commercial cleaning limpiando un edificio. Soy casual y me pagan con ABN. En nuestro formato de invoice sale que nos pagan $21.4 la hora, pero cuando nos pagan nos descuentan el superannuation, lo que no debería. significa, sí, lo que significa es que nos terminan pagando aproximadamente 19.23 la hora. ¿Esto es legal? ¿Tengo derecho a reclamarle a la empresa en caso que no lo sea? Y Pues primero que todo el pago está debajo o sea, primero que todo volvemos al punto de la superannuation que decíamos, te están pagando por hora, no por un servicio. Entonces, y el superannuation es el 9.5 encima de lo que te ganas. Y eso es un gasto del empleador, exacto. no mío. Entonces, por lo menos si yo te pago $100 a la semana, a ti te pago 100 y yo cojo 9.5 y los tengo que llevar a la superannuation, pero yo no te los puedo deducir a ti de lo que te estoy pagando, porque ese es un gasto que yo como contratista o como Ujú. empleador tengo que asumir, porque y mucho menos te Si va es a un estar MBA. pagando debajo de lo que es realmente legal. Entonces, no está correcto. Lo cual me lleva al slice que tengo acá en el momento. ¿Quién nos ayuda? Y por lo menos en esos casos es que a veces como que me hierve la sangre porque yo digo, la gente sabe lo que está haciendo y se Sí. aprovechan, ¿sí? Se aprovechan y pues uno no les está pidiendo que les paguen pues como, sí, pero que paguen lo que es, Lo que es correcto. lo que es Sí. correcto. Entonces, cuando tenemos esos clases, es Fair Work. Entonces, Fair Work, uno va y coloca. Acá lo bueno de Fair Work y que a veces pasa, la gente le da miedo o que de pronto hayan represalias con lo de la visa, no. Entonces, no sé si ustedes escucharon, pero hace por ahí 1 o 2 años hubo un caso de los chicos de 7-Eleven donde les estaban Sí. pagando una cosa que salía como a $5 la hora, una cosa ridícula. Ujú. Y obviamente después de los tantos casos de venir y volver, una de las razones de que muchas personas no demandaban y no iban a Fair Work era el miedo o que incluso los jefes los manipulaban y les decían, si usted va a First Work, yo voy a inmigración. ¿Sí? Claro. Entonces, después de ese caso, se ha dicho que lo que pasa en Fair Work no puede afectar la visa de la persona. Entonces, se volvió algo muy separado Qué buen que recurso de no se protección. puede comunicar con este. Perfecto. Y eso pasó a partir de ese caso que pasó con los 7-Elevens. Entonces, yo siempre les digo, si están en esa situación, vayan a Fair Work. Allá hay intérpretes también, donde ellos, si uno no tiene un inglés perfecto, uno puede hacerlo. Y entra uno en algo que se llama un proceso de negociación. Entonces, Fair Work dice, listo, cuénteme usted cuántas horas trabajado. Entonces, por lo menos a ella le puedo decir desde este momento que ellos van a decir, ella está clasificada como empleada. ¿Qué trabajo de empleada? Commercial cleaning. Miremos la hora de commercial cleaning de acuerdo a las horas de Fair Work. Y te puedo garantizar que no es 19 punto pico, es como 23.4. ¿Cuántas horas trabajó? Devolvámonos, ya 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto le dejó de pagar esta persona? ¿Cuánto le dejó de pagar de superannuation? Entonces, ellos se sientan, hacen ese evalúo y entonces entran a negociación con el señor y le dice, mire, usted dejó de pagar esto, hágame el favor y paga esto. Perfecto. Digamos que como empleadores, Ujú. con el último que tú quieres tener problemas es con Fair Work, ¿sí? Porque me Sí. imagino que como está Carolina, tienen que haber otros 20 o 30 más. Ujú. Entonces, ellos reciben la primera carta. Y lo revisan a todos. Exacto. Entonces, eh, ¿qué es el riesgo? Y obviamente, ¿qué va a pasar? Es que va a perder el empleo. Sí, porque Claro. obviamente lo primero que va a pasar es cuando ellos vean una carta de esas, de una vez le dicen, chao. Entonces, ahí es donde ellos me dicen, no, pues ya dices que si me da miedo, si pierdo el empleo, no sé qué.
Y yo les digo, sí, y ahorita especialmente que hay tanto empleo, porque Sí, hay harto empleo. O sea, hay muchos empleos, las agencias los están ayudando. Y yo tengo varias gente que me llama y me dicen, no, necesito cleaning y antes les pagaban a 20, ahorita les están pagando 25 y tengo uno que pasó de ganar 20 a ganar 27 en una semana, súper, porque hay tanto trabajo en ese momento que no tienen, entonces ahora sí están pagando lo que tienen que pagar. Sí, perfecto. entonces, Carolina, la respuesta es, no es legal. No es legal. Y de hecho, sobre eso, Yeritza, si le están pagando por hora, no debería ser por un ABN, debería ser Debería por un ser tax por file number. tax file number y ahí entonces como ella está en commercial cleaning, Ujú. ellos no pueden ser los 19.8, sino que tendríamos que ir a ver el award de commercial cleaning, si realmente cuánto es la mínima hora para esa hora. Perfecto. Bueno, nos está preguntando si puede activar su micrófono para preguntarte algo. Yes, sí, ¿quién? Sí, no hay problema. Carolina, Okay. le pido a la persona que está de host si nos puede ayudar dándole el micrófono, por favor. Listo, Carolina. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Bien, Cuéntanos. gracias. Bueno, mira, lo que pasa es que me causa mucha curiosidad es porque quiero contarles algo pues muy personal, a pesar de que ya expuse mi caso. Muchas gracias por la respuesta, que siempre me estaban martillando en la cabeza si realmente ellos estaban haciendo lo correcto o no, pero tenía obviamente el presentimiento de que nos estaban explotando. Igual, pues gracias por confirmarlo primero que todo. Y segundo, pasa lo siguiente, voy a serles muy sincera. Cuando nosotros, con el otro compañerito que trabajamos acá, vimos como esta situación, empezamos a darnos cuenta que ganamos muy por debajo de muchas otras personas, empezamos a hacer un poquito chiquis y empezamos a llegar ya en el trabajo como que, bueno, nos pagan 4 horas, entonces llegábamos y hacíamos el trabajo en menos tiempo y como quien dice, nos volábamos. Entonces, porque pues empiezas tú como con esa disconformidad, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta hace poquito yo estaba por la cosa de reportarles porque pues bueno, llevamos mucho rato trabajando así, pero casualmente hace poco por las cámaras del edificio como que nos cacharon y ya nos mandaron como un informe diciendo que debemos completar las horas que nos pagan, que para eso se nos está pagando por eso, no sé qué. Entonces yo quería preguntar si dado que nosotros ya cometimos también ese error, aún así yo tengo derecho como a presentar algún tipo de reclamo en la FEWOR o definitivamente eso nos mató. Bueno, esa creo que es una decisión de Fair Work, Carolina. Yo creo que tienes Okay. que, porque entonces tú colocas tu caso con Fair Work y ellos van a ver todos estos, digamos que ya se vuelve más como una pregunta un poquito legal, ellos van a ver todos los facts Okay. y ya al final, obviamente tú tienes al final la última palabra, ellos van a decir, ¿you want to proceed or not? O sea, ¿quieres seguir adelante? ¿No? Cuéntame los factores, esto, y ya tú lo decides. Entonces, Em, pero sí, o sea, yo te entiendo, dices, bueno, no sé, pero me imagino que te pagaban 4 horas, pero no te ibas a volar, o sea, harían tres, no era que te ibas en dos, o no sé qué punto también lo hicieron. Súper. Igual, Carolina, si quieres nos puedes mandar un mensajito para poder mandarte los datos de Yeritza y puedan ya poder preguntarle un poquito más del tema contable o ya dirigirse a Fair Work directamente. Ujú, sí, lo que yo te digo, yo te podría ayudar con la forma que ellos tienen, como les se llama como un complaint, una forma que ellos tienen, y ellos son muy amigables. ¿En qué sentido? O sea, es como tener las opciones abiertas. Tú vas y miras y dices, sí, realmente vale la pena o realmente dejemos así. Ujú. Perfecto. Gracias, Yeritza. Bueno, una cosa que sí es importante hoy, precisamente hablando de esto, es la parte del ABN, que es ahorita también se nos ha vuelto un problema. ¿Y qué pasa con el ABN? Es que cuando realmente sí es ABN y no como Carolina que trabaja por horas y eso, es que a veces no les... Entonces hay por lo menos tenemos chicos en construcción o en ciertas cosas que hacen trabajos. Tengo un chico en jardinería y hacen el trabajo y después van a cobrar y se hacen el de la vista gorda. Pasan las semanas, pasan el mes, no les pagan las facturas. Entonces, desafortunadamente, cuando trabajamos con ABM Fair Work, si no nos puede ayudar.
porque lo que ellos dicen es que usted tiene su propio small business, su negocio pequeño, y si las personas no les están pagando pues sus facturas, usted tiene que ir donde un debt collector, digámoslo así. Okay. Entonces, en esa parte lo que yo sí les recomiendo a los chicos con ABN es que todo por email, o sea, un Todo contrato, respaldado. algo, sí, o sea, usted dijo que yo moviera esto, no sé qué, cuántas horas que me iba a pagar, estos son los términos, me tiene que pagar en esta fecha, o sea, todo porque si tienes que contratar un debt collector, que tampoco le tenga miedo al debt collector, porque el debt collector tampoco es que sean tan caros, es tener todas esas evidencias de cómo De que fue se el tiene que haber hecho engagement el del pago. trabajo y cómo Ujú. se tuvo derecho. No es que él me dijo, y es que lo hablamos por teléfono, es que me dejó un mensaje, no, o sea, no, No. email, mensaje de voz, WhatsApp, oiga, algo que sea tangible. Perfecto. Ese es un muy buen dato. Y bueno, entonces eso era lo que teníamos para ustedes, Paula, hoy, que creo que era como lo más importante que realmente ellos tienen que tener en cuenta ahorita que ya en 2 mesecitos se acerca la fecha, estar organizando, empiecen a organizarse las facturas, lo que tengan. Em, Más adelante, este mes tenemos el release del budget también. La gente que está con ABN también, si obviamente ven que necesiten gastos o hacer upgrades, que se aseguren que incurran en esos gastos antes del 30 de junio del 2021 para que los puedan reclamar en sus impuestos. Perfecto, Yaritza. La verdad es que creo que ya no, como que hemos ido respondiendo las preguntas a medida que hemos ido avanzando, así Sí. que ya no, nos encontramos con la hora tope. Acá súper te iba a preguntar si tenías tus datos como para poder compartirlos con las personas que nos están mirando. Y nada, agradecerte esta información que es valiosísima, tanto para estudiantes que están en Australia en este minuto, estudiantes que están pensando en viajar en algún minuto, o los que ya volvieron a su casa y se quedaron ahí como, yo tenía algo Tenía de plata, plata de ahí. dinero por allá. Sí, Sí, no, y había obviamente algo. este COVID, la gente se va, lo que tú dices, como dejando todo, salen súper rápido y que no dejen su dinero atrás, digámoslo así, que es dinero que lo trabajaron y que estamos en un país donde las cosas funcionan. O sea que si el dinero está, te llega. Está. No es que se Existe. perdió o es un proceso que por allá nunca nadie lo vio y ya unos meses y meses. No, entonces eso es también importante saberlo. No, entonces mira, ¿dónde nos pueden contactar acá? Este es el equipo que nosotros tenemos. Tenemos, como les decía, la oficina en Melbourne, en Sydney, en Brisbane también. Estamos en Adelaide también. Y acá está nuestro website, el Facebook, está nuestro Instagram. Si les quedaron dudas, este es nuestro email de información, info@nsaccounting.com.au. Si de pronto después dicen, es que se me olvidó preguntar esto en el seminario, cualquier cosa, nos pueden escribir y, y ya, entonces espero que les hubiera servido mucho la información y mucha suerte a todos en estos 2 meses que nos quedan antes de que empiece el financial year. Perfecto. Muchas gracias, Yaritza, por tu tiempo, siempre acompañándonos. Hace tiempo que ya estamos trabajando en conjunto con ustedes. Así que nada, agradecerte de parte de todos los que están viendo y de parte de Blue Skies, por supuesto. No, con mucho gusto, Paula, por la invitación. Y sí, espero seguir trabajando. Tenemos para que sigan también a Blue, también traemos más seminarios de otros tipos también para que les vamos a hacer un seminario precisamente con la gente que está trabajando en ABN acerca de los seguros de las insurance que deberían tener. Entonces, para que Ujú. también estén pendientes de eso. Súper, Yaritza, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde y buenas noches a los que estén en Latinoamérica y buenos días a los Listo, que que estén en tengan buena Australia. noche, buena tarde, buenos días donde se encuentren. Chaito. Chao.